Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con una historia que estoy seguro les va a atrapar desde el primer minuto. Hoy nos sumergimos en un relato fascinante, uno que nos habla de cómo un instante, apenas 3 días, pueden ser suficientes para dar un giro radical a la vida de dos personas. El título lo dice todo, Hande y Kerem, 3 días que cambiaron su destino para siempre. ¿Se imaginan? Un lapso de tiempo tan corto pero con un impacto tan profundo que marcaría para siempre el rumbo de sus existencias. Prepárense porque vamos a desentrañar juntos esta historia de giros inesperados, decisiones cruciales y el poder transformador del tiempo y las circunstancias. Antes de empezar, y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras historias y de apoyar el contenido que creamos con tanta pasión. Y por supuesto activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Imaginen un escenario donde dos vidas, completamente ajenas la una a la otra, convergen de manera fortuita. Hande, una joven artista soñadora con el alma llena de colores y aspiraciones, vivía en la constante búsqueda de inspiración, plasmando en sus lienzos las emociones que la vida le regalaba. Su mundo giraba en torno a la luz, las texturas y la libertad de expresión. Por otro lado, Kerem, un arquitecto pragmático y ambicioso, cuyo universo estaba regido por líneas rectas, estructuras sólidas y la búsqueda incansable de la perfección en cada proyecto. Sus caminos parecían no tener puntos en común, separados por universos de intereses y perspectivas. Sin embargo, la vida, esa maestra caprichosa, tenía otros planes. Todo comenzó un lunes de finales de otoño. Hande, en un intento por escapar de la rutina y encontrar un nuevo enfoque para su arte, decidió visitar una pequeña galería de arte en un rincón poco conocido de la ciudad. No buscaba nada en particular, solo la quietud y la belleza que a veces se esconden en los lugares olvidados. Mientras admiraba una serie de esculturas abstractas, un libro de bocetos se le resbaló de las manos y rodó, peligrosamente cerca de los pies de un hombre que estaba absorto observando una pintura. Ese hombre, como el destino así lo quiso, era Kerem. Al agacharse para recoger su libreta, sus manos se rozaron. Fue un instante casi imperceptible, pero cargado de una electricidad inusual. Kerem, sorprendido por el contacto, levantó la vista y se encontró con los ojos profundos y curiosos de Hande. Por un momento el mundo que los rodeaba se desvaneció. Él, acostumbrado a analizar formas y volúmenes, se vio hipnotizado por la intensidad de su mirada. Ella, que solía capturar la esencia de las cosas, sintió una conexión instantánea, algo que no podía definir pero que la atraía irresistiblemente. Fue un encuentro silencioso, pero que resonó con fuerza en ambos. Sin embargo, la timidez y las convenciones sociales hicieron que solo intercambiaran unas pocas palabras torpes. Kerem se disculpó, Hande aceptó las disculpas con una sonrisa tímida, y ambos continuaron sus caminos. Pero algo había cambiado. La imagen del otro se quedó grabada en sus mentes, una chispa encendida en la monotonía de sus vidas. El martes el destino volvió a jugar sus cartas. Casualidades de la vida, o quizás la fuerza de esa primera conexión, ambos se encontraron de nuevo. Esta vez fue en una cafetería acogedora, de esas con olor a café recién hecho y murmullos de conversaciones. Hande estaba sentada en una mesa junto a la ventana, dibujando en su libreta, perdida en su mundo. Kerem, buscando un respiro de su apretada agenda, entró en la misma cafetería y al levantar la vista, la reconoció. Esta vez, la duda no pudo con él. Se acercó a su mesa un poco nervioso, pero con una determinación renovada. Disculpa, dijo con una voz más suave de lo habitual, creo que te conozco. Nos encontramos ayer en la galería, ¿verdad? Hande, al principio sorprendida, sonrió ampliamente al recordarlo. El hielo se rompió por completo. Comenzaron a hablar y descubrieron que a pesar de sus mundos aparentemente opuestos, compartían una profunda apreciación por la belleza, por la forma en que el mundo se presenta ante nuestros ojos. Kerem le habló de la estructura y la armonía de los edificios, de cómo una línea puede evocar una emoción. Hande le describió cómo los colores pueden contar historias y cómo una pincelada puede capturar la esencia de un instante. Pasaron horas conversando, compartiendo sueños, miedos y anhelos. Descubrieron que la rigidez de la arquitectura de Kerem encontraba su contrapunto en la libertad artística de Hande, y que su visión del mundo, aunque diferente, se complementaba de una manera sorprendentemente hermosa.
La tarde se convirtió en noche y la noche en una promesa silenciosa de que ese encuentro no sería el último. Se despidieron con la certeza de que algo importante había nacido entre ellos, una conexión que iba más allá de la atracción superficial. El miércoles, el tercer día, fue el día de las decisiones. El destino les había dado una oportunidad, un puente que unía sus dos mundos. Kerem, impulsado por una intuición que rara vez le fallaba, decidió dar un paso audaz. Tenía una reunión importante esa tarde, una que definiría el futuro de un gran proyecto arquitectónico, algo por lo que había trabajado incansablemente. Pero la idea de Ande, de su energía, de la chispa que ella había encendido en él, lo atormentaba. Se dio cuenta de que a pesar de la importancia de la reunión, algo mucho más valioso podría estar en juego. Tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus colegas. Decidió posponer la reunión. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sintiendo, para entender la magnitud de esta nueva conexión. Llamó a Ande y la invitó a dar un paseo por el parque, justo al atardecer. La luz dorada se filtraba entre los árboles, creando un ambiente mágico. Mientras caminaban, Kerem, con una sinceridad que desarmó a Ande, le confesó sus sentimientos. Le habló de cómo ella había roto sus esquemas, de cómo su visión del mundo, tan diferente a la suya, lo había enriquecido. Le dijo que por primera vez en mucho tiempo sentía que había encontrado una conexión genuina, algo que trascendía el éxito profesional y las ambiciones. Ande, conmovida hasta las lágrimas, le respondió con la misma franqueza. Le confesó que él representaba la solidez y la estabilidad que en el fondo anhelaba. Que su pasión y su dedicación eran inspiradoras, y que su presencia le brindaba una sensación de paz que nunca antes había experimentado. En ese atardecer, bajo la mirada cómplice de las estrellas que empezaban a asomar, tomaron una decisión crucial. Decidieron apostar por ese sentimiento, por esa conexión inesperada. Decidieron que esos 3 días, que habían comenzado como encuentros casuales y silenciosos, marcarían el inicio de una nueva etapa en sus vidas. No sabían exactamente qué les depararía el futuro, pero sabían que querían enfrentarlo juntos. Ande, que solía plasmar el mundo en sus lienzos, ahora sentía que su más hermosa obra de arte estaba por empezar, y Kerem, el arquitecto de estructuras sólidas, sentía que su proyecto más importante sería construir una vida junto a ella. Así, estos 3 días cambiaron el destino de Ande y Kerem para siempre. Pasaron de ser 2 extraños a 2 almas gemelas, conectadas por un hilo invisible que el tiempo y las circunstancias habían tejido. Se dieron cuenta de que la vida a veces nos presenta oportunidades únicas, momentos que debemos aprovechar sin dudar. Que la mayor belleza no siempre reside en la perfección planificada, sino en la espontaneidad, en la conexión humana y en la valentía de seguir nuestro corazón. Para resumir, hemos explorado cómo un simple encuentro en una galería de arte, una coincidencia en una cafetería y una conversación bajo el atardecer, fueron los pilares que sostuvieron el nacimiento de una relación que transformó por completo la vida de Ande y Kerem. Pasaron de la indiferencia al amor, de la soledad a la compañía, de la incertidumbre a un futuro compartido, todo ello en el lapso de apenas 3 días. Es una historia que nos recuerda que el destino no siempre está escrito en piedra, sino que a menudo lo forjamos nosotros mismos con nuestras decisiones y la apertura a las sorpresas que la vida nos ofrece. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna vez una experiencia similar, donde un breve encuentro marcó un antes y un después en sus vidas? ¿Qué papel creen que juegan las casualidades en nuestras existencias? Déjenme sus opiniones y anécdotas en la sección de comentarios, me encanta leerlos e interactuar con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, si creen que merece ser compartido, por favor, denle un gran me gusta. Compartan esta historia con sus amigos y familiares, nunca se sabe a quién puede inspirar. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, les invito una vez más a que lo hagan y activen la campanita. Con su apoyo podemos seguir creando contenido que conecte, inspire y emocione. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.